A esto, lo que vendría posterior en el historial, en la historia clínica, sería uno de los que es el pilar, uno de los que son los pilares de la historia clínica, el cual es, por supuesto, el examen mental, el cual es una serie de evaluaciones que se le realizan a un individuo con tal de poder entender y calificar las cualidades de su mente y las funciones relacionadas con esta. Los ítems a evaluar es decir, en el examen mental, serían los siguientes, tal y como vimos en la unidad anterior de la materia. El primero es el aspecto general del paciente, es decir, cómo luce este al momento de llegar a terapia, por ejemplo. Luego se evaluaría su actitud, su psicomotricidad, su conciencia, la orientación, atención, su concentración, su memoria, el pensamiento, el lenguaje, su afectividad, su senso-percepción, el juicio, su inteligencia y por último referente a la mente, el instinct. También por otro lado, no, disculpa, estos son los que se relacionan directamente con la mente, es decir, los aspectos que se relacionan directamente con la mente, ya que son partes de sus funciones y se evalúan como parte del caso clínico y del examen mental. Y por otro lado, vendrían otros tipos de aspectos de una persona que también se evaluarían durante el examen mental, pero que sin embargo no forman parte de la mente, tal y como lo son el caso de la alimentación, el del sueño y el de la sexualidad, que como dije anteriormente, también son otras cosas que se evalúan debido a la influencia directa en la personalidad y en el estado de ánimo del sujeto. No obstante, volviendo a la historia clínica, vendrían los datos referentes a los resultados de las pruebas paraclínicas, las cuales son pruebas por definición, son pruebas que se hacen como apoyo realizadas por este profesional, por el profesional del que se está hablando. Y como ya dije, son de apoyo para el posible diagnóstico y pueden ser interconsultas a otras disciplinas de la salud, tales como la endocrinología, la nutrición, la urología o incluso la medicina interna, ya que, como bien se sabe, muchas de las áreas en las que estas se especializan trabajan con temas que tienen mucha relación con el comportamiento, tal como es el caso, por ejemplo, de las hormonas, la dieta y el impacto que éstas tienen en el funcionamiento del cerebro, el cual, por supuesto, es muy amplio y impacta de sobremanera a cómo una persona se puede expresar en diferentes entornos. Algunas de estas pruebas pueden ser, por ejemplo, perfiles hormonales, pruebas de orina, tomografías o incluso imágenes de resonancia magnética en casos más específicos en los cuales se quisiese mapear el cerebro, lo cual es una herramienta que la tecnología actual otorga y tiene una importancia que ha tomado muchísimo peso en los últimos años. Luego de esto, se procedería, es decir, luego de hacer las pruebas que se realizaron dentro de la historia clínica, vendría el apartado referente a la impresión diagnóstica y el establecimiento de los diagnósticos diferenciales también. Lo cual quiere decir que el psicólogo debe presentar ya formalmente su diagnóstico dentro de la historia clínica y también presentar algunas alternativas a este diagnóstico, ya que por supuesto, como en todos los casos de la medicina, hay síntomas compartidos que pueden representar muchas enfermedades, por lo cual un psicólogo debe presentar un diagnóstico y aparte algunos diagnósticos alternativos. Sin embargo, por supuesto, centrándose en algún trastorno o enfermedad en específico, el cual por supuesto tendrá más peso y que es el más probable que tenga la persona, en este será en el cual se ajustará el plan de tratamiento, sin mencionar que también de allí es de donde se ajustarán las consultas a partir de esta información, es decir, de que tenga la persona, es de donde se iniciará a plantear el plan de tratamiento, es decir, lo que se hará para que esta persona pueda mejorar. Y también se establecerá un plan
en el cual se hagan consultas de seguimiento. Eh, y también se debe evaluar con tal de poder arrojar un pronóstico de la persona, lo cual representa qué tanto ésta puede evolucionar. Perfecto. Ahora por último, para finalizar, es necesario dar una conclusión sobre el tema y también, por supuesto, sobre la materia. Y es que dentro de las funciones de un psicólogo, informar es una de las más importantes, ya sea de manera informal, durante la sesión de terapia o de una manera más estructurada, tal y como lo vimos el día de hoy. Por lo cual, estas son herramientas que son sumamente necesarias de entenderlas. Es sumamente necesario saberlas y saberlas manejar aún más. Todo esto con tal de poder hacer bien el trabajo y poder ejercer de la manera correcta. Aparte de también en múltiples áreas tales como la psicología jurídica o forense, sin mencionar el hecho de que en realidad partiendo desde este enfoque más clínico, son muchas las posibilidades que se le agregan a la certeza con la cual se pueden hacer los diagnósticos, tales como en el caso de las pruebas endocrinológicas o los mapeos cerebrales. No obstante, para concluir, también me gustaría mencionar el hecho de que esta materia fue sumamente interesante y sin duda nos llevó por un viaje sin duda nos llevó por un viaje por dentro de la psicopatología, también su historia y sus aspectos resaltantes, lo cual resultó siendo sumamente fructífero, al menos para mi persona, ya que aprendí mucho al respecto, sin mencionar sin mencionar el hecho de que también la materia nos sirvió para avanzar en cuanto a lo que respecta al tema académico de la carrera, ya que, como bien se sabe, esta es una de las materias más importantes a la hora de poder ejercer como un psicólogo, debido a que son precisamente las patologías las que por lo general un especialista en términos psicológicos se va a enfrentar en su día a día en lo que respecta a su trabajo, ya que si bien un psicólogo no necesariamente tiene que centrarse en trabajar con personas trastornadas o con algún tipo de enfermedad, eh, innegablemente va a llegar algún momento en el que se va a tener que enfrentar contra todos estos tipos de adversidades, ya que un psicólogo, como ya bien se ha mencionado en otras evaluaciones, si bien no necesariamente tiene que tratar con personas con algún tipo de enfermedad mental, estas inevitablemente en algún momento seguramente van a llegar a su consultorio, por lo cual es muy necesario estar preparados para poder tratar con este tipo de pacientes. Esta podría ser una conclusión bastante acertada sobre lo que sería la materia. Pero sin embargo, agregándole toda una capa más a este asunto, resulta que tal y como estamos observando, también existe todo un proceso, incluso se podría decir que burocrático, en el cual se tienen que documentar a los pacientes y poder llevar a cabo un historial sobre todos los aspectos que están sobre todos los aspectos que jugaron un papel en la formación de tanto su personalidad como sus estructuras mentales, que tal como se sabe son las que determinan el comportamiento y en las cuales se basan un sinfín de procesos, incluso penales y médicos que no tienen que ver necesariamente directamente con la psicología, por lo cual es importante que exista también una ética en cuanto a lo que respecta a la historia clínica, ya que el especialista que la realiza debe centrarse únicamente en los hechos resaltantes sin tener la necesidad de divagar o especular. Ya habiendo dicho esto, muchas gracias por su atención, espero tengan un buen día y nos vemos en el siguiente trimestre.